Procurador General del Estado, el doctor Íñigo Salvador Crespo, quien nos atiende desde Quito. Le solicitamos, doctor, encienda su dispositivo. Ahí lo tenemos, en su despacho en la capital de la República. Nosotros que lo saludamos acá desde el llano, desde el norte de Guayaquil. ¿Cómo se apresta Quito a celebrar una fecha tan importante que, por cierto, no solamente es para nuestros hermanos quiteños, sino para todos los ecuatorianos, la gesta del 24 de mayo de 1822? ¿Cómo la vive el Procurador General del Estado, que siempre es tan rígido hasta en las declaraciones? ¿Cómo le va? Gusto enorme, le saluda Alberto Quintana. Muy bien, mucho gusto, señores, buenos días. Las fiestas de el bicentenario de la batalla del Pichincha entran con todo vigor ahora en este fin de semana largo. Fíjese que el día de mañana, por ejemplo, voy a participar en la cabalgata patriótica. Esta es una cabalgata que replica el recorrido de las tropas patriotas en 1822. Salió de dos puntos. Una salió de Cuenca y otra salió de Guayaquil. La que salió de Guayaquil sube por Guaranda hacia Riobamba. La de Cuenca topó en Riobamba con esta y han seguido subiendo. El día de mañana yo me les uno en el límite entre el cantón Mejía y el cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha, más o menos por Tambillo. Y cabalgamos hasta Sangolquí, donde hay una serie de actos. Oiga, qué bonito es escuchar, ¿no? Esos pasajes. Mañana estoy... ¿Perdone? Le decía que qué bonito es escuchar esos pasajes de la historia, ¿no? A veces las nuevas generaciones lamentablemente olvidan aquello, ¿no? Y por eso nosotros siempre refrendamos aquello. El 9 de octubre de 1820 fue importante para que luego sucediera el 24 de mayo de 1822. Así es, en realidad son tres páginas. Bueno, todos los hitos históricos son parte de un gran proceso, ¿no? Entonces podemos decir que la página 1 es el 10 de agosto de 1809, la página 2 el 9 de octubre de 1820, y sin esas dos no se explica la independencia del Ecuador el 24 de mayo de 1822. Ese es entonces mañana cabalgata patriótica. El día 24, que es el día martes, asistiré al informe de la Nación del señor presidente de la República, y después por la noche hay un Te Deum en la catedral, una misa de acción de gracias. La Procuraduría está contribuyendo a las celebraciones del 24 de mayo, del bicentenario del 24 de mayo, con un precioso libro histórico gráfico que verá la luz aproximadamente a mediados del mes de junio, que va a ser un referente en cuanto a la celebración. Y en el plano personal, perdóneme que haga una cuña comercial. Editorial Planeta de Colombia acaba de publicar mi novela, porque yo en mis escasos tiempos libres me dedico a escribir novelas históricas. Una novela que se llama 1822, la novela de la independencia, que abarca, que narra en términos novelados el periodo de un año que transcurre entre el 6 de mayo de 1821, cuando el joven general Antonio José de Sucre llega justamente a Guayaquil, hasta el 24 de mayo de 1822, cuando triunfa en Pichincha. Esta novela estará en las librerías en el Ecuador, probablemente en la primera o segunda semana del mes de junio, de modo que les animo a los lectores de novela histórica que la lean. Ahí está, Editorial Planeta entonces. Qué bueno y qué importante, ¿no? Arrancar este diálogo con el Procurador General del Estado, poniendo un marco referencial distinto, ¿no? Porque siempre... Procurador, le voy a promocionar mi editorial, pues yo también tengo una editorial, pues Editorial Edino, así que la próxima novela publíquela conmigo. Pues. ¿Cómo no? Encantado. Estoy preparando una novela histórica que se desarrolla en Guayaquil justamente, pero esa es ficción histórica, de modo que algún momento hablamos, encantado. Sí, ya claro que sí. nos vamos a Disculpa meter... la interrupción. No, tranquilo, Bien, nos vamos a meter de lleno en otra ocasión precisamente a hablar de estos temas. Pero qué bueno, ¿no? La historia no la podemos dejar de lado, estos aspectos importantes, ¿no? Y a veces nosotros como comunicadores caemos en el error, ¿no? A funcionarios como usted, por ejemplo, o sea, solamente meternos en lo rígido del tema de lo de aquí y de lo demás allá, dejando de lado a veces hasta los temas personales del perfil
totalmente distinto. Permítame, señor procurador Javier Segarra, justamente arranca ya con los otros temas que son ya los temas pesados en materia informativa. ¿Cómo le va, procurador? Buenos días, Javier Segarra. ¿Cómo está? Encantado, señor Segarra. Bienvenido, gracias por aceptar este diálogo. ¿Usted está seguro en su puesto? Perdóneme. ¿Usted está seguro en su puesto? ¿Seguro en qué sentido? Me siento muy seguro en mi oficina, sí, es una bonita oficina en un edificio muy seguro, me siento seguro en mi puesto. Seguro. ¿Y política? Vea, mi puesto es un puesto de 4 años. Uh-huh. La Constitución prevé que yo me quede 4 años, yo comencé el 31 de julio de 2018, de modo que mi periodo concluye el 31 de julio de 2022, me quedan apenas 2 meses y días. Si Dios no dispone otra cosa, estaré en la Procuraduría hasta justamente ese día. Entonces, me siento seguro en la medida que uno puede sentirse seguro, tomando en cuenta que uno no es dueño de su futuro. Doctor, los casos que usted defiende a nivel del Estado, ¿andan en qué instancia jurídica? Mire, la Procuraduría defiende una multitud gigantesca de casos judiciales. En sede nacional tenemos activos por encima de los 100,000 casos en todas las direcciones regionales y en la sede matriz de la Procuraduría General del Estado. Eso quiere decir casos en los tribunales nacionales. Ahí hay infinidad de casos de las más diversas índoles y de las más diversas importancias e intereses económicos y políticos. Aparte de eso, tenemos los casos internacionales, que suelen ser en su gran mayoría arbitrajes internacionales, donde el Estado ecuatoriano es por lo general demandado, aunque hay alguno en donde el Estado ecuatoriano es el demandante. Y también casos de jurisdicción extranjera, es decir, en tribunales de otros países. Hagamos la distinción brevemente, y es que los casos arbitrales se defienden, se ventilan en tribunales arbitrales de derecho internacional. No están adscritos a una jurisdicción de ningún estado, sino que son de derecho internacional. Y en cambio hay casos adscritos a la jurisdicción de un país en particular, en donde el Estado ecuatoriano demanda o es demandado. Ese es el caso, por ejemplo, del caso que estamos llevando en Panamá para la recuperación de $6 millones relacionados con actos de corrupción en Petroecuador, por ejemplo. A diferencia de un arbitraje internacional X, por ejemplo, el arbitraje del caso Ecuador-TLC, en un tribunal arbitral administrado por la Cámara de Comercio Internacional de París, pero que en realidad se lleva a cabo desde hace algún tiempo por vía telemática. Entonces es una variedad de casos, y cada uno de esos casos están en diferentes etapas de sus correspondientes procedimientos, para contestar a su pregunta en concreto. El caso Glass, doctor, ustedes estuvieron presentes en esa audiencia. Entendemos que en los próximos días habrá una resolución de las autoridades en ese sentido, de los que llevan ese caso. Jurídicamente, ¿se violó la Constitución? ¿Jurídicamente no procedió todo eso? Nosotros, como Procuraduría General del Estado, sostenemos que todo lo que se actuó dentro de la acción de habeas corpus en favor del señor Glass fue nulo, por un motivo fundamental, y es que en todo proceso en donde el demandado es una entidad pública sin personería jurídica, como es el caso del SNAI, la Procuraduría tiene que ser convocada para defender el derecho estatal. No lo fue, y por lo tanto el proceso es nulo. Lo que correspondería, según la Procuraduría, es que los jueces de la Corte Provincial de Santa Elena declaren esa nulidad
y el proceso se retrotraiga al momento en que debió haber sido citada la Procuraduría General del Estado. Esto naturalmente no quiere decir que, que la demanda no prosiga, es decir, a partir de entonces deberá proseguir, pero la Procuraduría intervendrá y hará valer los derechos del Estado ecuatoriano. Mientras tanto, naturalmente, todos los efectos de esa declaratoria de nulidad tendrán que ser cumplidos. Por ejemplo, que el señor Glass vuelva al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, mientras se ventila de nuevo el proceso de habeas corpus. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista, doctor. Señor procurador, gusto en saludarlo de nuevo. Me ha hecho acordar usted cuando hace ya algunos años me cupo el honor de trabajar para la Corte Internacional, la CCI, en París. Era secretario ejecutivo del Comité Ecuatoriano y ahí con alguna gente llevamos a un procurador de árbitro, al doctor Ramón Jiménez Carbo, que fue durante 4 años miembro de la Corte allá en sede. Y esto me lleva a preguntarle, todos estos casos suman una cuenta de orden en el presupuesto general del Estado. ¿Cuánto se está litigando? Porque en el momento que toca pagar no es oportuno ponerse a buscar los fondos, sino que en cualquier balance normal hay una cuenta de orden que significa para los eventuales casos de que haya que pagar, una provisión. Más o menos cuánto se está litigando para tener una idea de a qué nos estamos enfrentando, procurador. Sí, mire, la verdad es que me coge sin suficiente preparación en relación a esta pregunta. No tengo el dato exacto. Lo que le puedo decir es que tenemos alrededor de 30 procesos arbitrales en donde el pasivo contingente, que es como nosotros le llamamos a esto que usted se refiere como una cuenta de orden, varía de caso en caso. Hay unos casos que además son planteados por cuantías indeterminadas, que no nos permiten saber sino hasta el momento en que los jueces resuelven el tema de los daños, si es que el Estado ecuatoriano es condenado a pagar alguna indemnización. Solo en ese momento sabemos el monto definitivo. Pero ustedes pueden, más o menos en base a la experiencia y al récord histórico, imaginarse que hay casos como el caso de Perenco, y puedo hablar del caso Perenco porque es un caso que ya está concluido, en donde la indemnización impuesta al Ecuador para pagar a la compañía francesa es de cerca de 400 millones de dólares. Hay otros casos de cuantías superiores. No puedo hablar de la cuantía del caso Chevron porque el arbitraje es confidencial, el arbitraje del caso Chevron, y después Chevron puede reclamar que yo ande divulgando cifras sobre la pretensión de ellos, pero es una pretensión superior a la que acabo de referirme del caso Perenco. Pero también hay arbitrajes con montos bastante inferiores, que no rebasan los 100 millones, algunos no rebasan los 50 millones. Pero le tengo que decir con toda franqueza y me comprometo a que en una próxima entrevista les pueda yo dar el dato bastante más exacto de cuánto es ese activo contingente, ese pasivo contingente. El dato que nosotros estamos manejando en términos generales, pero no solamente de los arbitrajes internacionales, sino el pasivo contingente de todos los procesos judiciales y arbitrales contra el Estado ecuatoriano, sin tomar en cuenta aquellos de cuantía indeterminada, la cifra que manejamos es de 57 mil millones. Es una cifra astronómica. Por eso es que nosotros estamos, como Procuraduría, tratando de reducir la litigiosidad. Si nosotros lográramos reducir apenas un 1% de los procesos que lleva el Estado ecuatoriano adelante, es decir, alrededor de 1.100 procesos, podríamos hacer un ahorro importante en ese activo de 57 millones
entrada, reducir 1.000 procesos de esos judiciales y lo que puede es que la Procuraduría está en un enfoque preventivo de la litigiosidad. Es preferible no litigar, no tener juicios en contra del Estado, que tenerlos incluso como una posibilidad de ganar. De modo que me comprometo en una próxima entrevista a darle el dato exacto de a cuánto asciende el pasivo contingente en los arbitrajes internacionales. Hay un dicho que dice: es preferible un mal acuerdo a un buen juicio. Lo manejamos los abogados con mucha frecuencia. Señor Procurador, un valor que sí debe tener claro es cuánto le cuesta la defensa por todos estos temas internacionales al Estado ecuatoriano, porque es evidente que hay que contratar estudios en el exterior, como por ejemplo Garrigues y Ardenser, por decirle uno de fama mundial. ¿Cuánto le cuesta al Ecuador eso? Porque lo que se litiga es casi una deuda externa. Sí, el Estado ecuatoriano, la Procuraduría General del Estado tiene un presupuesto anual de 50 millones de dólares. De esos 50 millones de dólares, aproximadamente el 50%, es decir, 25 millones, está destinado al pago de abogados internacionales. El Ministerio de Economía y Finanzas siempre es muy parco en la entrega de esos fondos, de modo que al final del año, de esos 25 millones, probablemente entregue el 75%, es decir, vienen a ser como unos 20 millones de dólares. Que se gastan, que se gastan en el pago de los estudios jurídicos, pero además en el pago de los peritajes, que es lo que resulta generalmente mucho más caro en estos casos internacionales, porque se trata de arbitrajes en materias muy técnicas, generalmente temas de hidrocarburos, de contaminación ambiental y ese tipo de cosas que tienen que ser objeto de peritajes muy técnicos que suelen costar muchísimo dinero. Señor Procurador, buen día. Verónica Landeta le saluda. Bueno, usted nos acaba de decir que en 2 meses definitivamente sus funciones terminan y bueno, pues hemos anotado que usted pues en la cabeza de la Procuraduría ha llevado a cabo pues casos muy importantísimos como el caso Perenco, Chevron, caso Sobornos 2012-2016, el mismo caso Singue. Y lo que le quiero preguntar es, ¿usted ha podido desempeñar hacia carta cabal sus funciones en medio de la complejidad del país, política y de un sinnúmero de escenarios difíciles en los que ha tenido que ejercer las funciones en la Procuraduría? Yo le agradezco la pregunta porque esto me permite de alguna manera desarrollar un tema que para mí es muy importante. La verdad es que el trabajo de la Procuraduría General del Estado es un trabajo fascinante. Yo me he sentido muy a gusto en este cargo. Por mi formación de abogado litigante a lo largo de mi vida, creo que el trabajo que he desempeñado ha sido desempeñado a cabalidad, con absoluto apego a la ley. Y desde ese punto de vista me siento absolutamente satisfecho. En una época de altísima convulsión social, política, económica del país, de altísima litigiosidad, con casos muy importantes, tanto a nivel nacional, usted ha mencionado 3 de los casos penales donde la Procuraduría ha intervenido, de altísima litigiosidad internacional, con arbitrajes gigantescos. Ahora mismo, nuevos casos relativos al caso, nuevos procesos relativos al caso de los hermanos Isaías, en fin, el caso Glass que se acaba de señalar, el tema del habeas corpus. Pocas veces se ha visto la necesidad de que un procurador general del Estado esté tan activo. Un elemento que de alguna manera sí ha incidido en mi trabajo, a pesar de que yo tenía la certeza de que finalmente el asunto se iba a solucionar
de la manera adecuada, porque yo soy una persona que, primero, trata de hacer las cosas con estricto apego a la ley, y segundo, soy una persona muy confiada en la voluntad de Dios. Es el tema del famoso juicio político. Durante 7 meses estuve yo sujeto a la amenaza, a la espada de Damocles del famoso juicio político planteado por la bancada de UNES. Finalmente, Dios quiso, o la conveniencia política, como usted quiera llamarlo, yo siempre creo que Dios escribe recto con líneas torcidas, quiso que el juicio político se caiga por su propio peso. Es decir, me habría gustado poder defenderme y demostrar que nunca incumplí mis funciones, pero creo que pasó lo mejor, y es que el juicio político no se dio. Yo ahora durante ese tiempo tengo que decir que buena parte de mis energías las dediqué a contrarrestar el juicio político y a prepararme para él. Pero por lo demás yo creo que, y no sé si ustedes me darán la razón, esa es la percepción que yo tengo. Al principio se hablaba el señor Cepeda de que yo siempre tengo una actitud así adusta, seria, y es que yo creo que el trabajo de defensa del interés del Estado, no era el señor Cepeda, el señor Segarra. Alberto. Es que la defensa del interés del Estado es un asunto serio, claro. No hay como tomárselo a broma. Así es. Entonces, y creo que lo he hecho bien. Yo creo que hay algún reconocimiento en relación a mi gestión, en el sentido de que he hecho un buen papel. No soy yo quien tiene que juzgarlo. Lo que sí puedo decir es que me he empeñado a fondo en este trabajo y que lo he hecho siempre con absoluta responsabilidad, pero sobre todo con apego a la ley. Yo creo que el apego a la ley es la mejor garantía de que un funcionario público, aunque haga el menor esfuerzo, que no es mi caso, pero si se apega a la ley, por lo menos hará una gestión medianamente eficiente. Entonces yo creo que el haber apegado todas mis acciones a la ley, que es garantía de armonía en la convivencia de la sociedad, me ha permitido hacer un trabajo adecuado en estos 4 años. Qué bueno, procurador, que se vaya satisfecho con todo lo realizado. Le preguntaba todo esto porque estaba viendo pues en los registros también de las informaciones cuando usted estaba pues afuera de la fiscalía, obviamente con todos los documentos, para poder descargar todo lo que tenía que ver con ese archivo, con ese juicio político que al final sí, definitivamente pues fue archivado, ¿no? Y usted aquí lo acaba de destacar. ¿Cuántos casos quedan pendientes importantes para el país? Y sería muy bueno pues puntualizarlo. ¿Cuántos casos de esos quedan pendientes? ¿Cuál es la labor histriónica que tocaría al próximo procurador? Mira, la verdad es que la política y su interincidencia con los temas judiciales hace que eso sea la respuesta a esto sea compleja, porque hay elementos muy volubles. La política es volátil, incluso el tema judicial termina siendo volátil aquí en el Ecuador. Yo tengo identificados en este preciso momento, para mis 2 meses restantes, yo tengo identificado el caso del habeas corpus del señor Glass, que tendrá un desenlace la próxima semana. Ojalá en el sentido que yo he mencionado, y es decir, que se declare la nulidad del proceso y que el señor Glass regrese a la cárcel de Cotopaxi. Se han reactivado en estas últimas semanas algunos de los procesos relacionados al caso de los hermanos Isaías. Luego, en arbitrajes internacionales, el caso Perenco, el caso Chevron, sin duda tendrá un desenlace importante en cuanto a la resolución del tribunal arbitral del monto de la indemnización que el Estado ecuatoriano deberá pagar a la compañía petrolera estadounidense, muy probablemente a fines del año 2023 o inicios del 2024. Entonces eso le tocará a la nueva administración de la Procuraduría General del Estado. Y luego hay una serie de arbitrajes menores. Yo quisiera creer que la acción de la Procuraduría durante estos 4 años
ha reducido el número de arbitrajes que se plantearán en el futuro. Entonces yo creo que en los próximos 4 años probablemente haya un decrecimiento en el número de arbitrajes que se planteen contra el Estado ecuatoriano. Pero como le digo, el Estado ecuatoriano es siempre el gran demandado, sobre todo a nivel nacional. Violaciones contractuales o supuestas violaciones contractuales, cumplimientos de obligaciones legales de toda índole en el ámbito contencioso administrativo, en el ámbito constitucional, incluso laboral, penal, todas esas cosas incidirán en que de todas maneras el número de casos que lleve adelante el Estado ecuatoriano sea alto. Yo tengo la esperanza también de que nos encontramos en plena implementación del proyecto de fortalecimiento institucional de la Procuraduría del Futuro le llamamos, que crea un nuevo modelo de gestión de la Procuraduría, bueno, lo cual hará mucho más ágil y eficiente la defensa del Estado ecuatoriano en coordinación con todos los equipos jurídicos de la administración pública central y descentralizada. De modo que los próximos años también se verá una renovación en la forma de trabajar de la Procuraduría General del Estado gracias a este proyecto realizado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Muy amable. Eduardo Mendoza continúa con el tema. Buenos días, señor Procurador y querido amigo Íñigo Salvador, escuchándote como siempre muy claro. Siempre hablamos y decimos que tú eres muy didáctico, Procurador y amigo. Mi pregunta, ayer estuvimos conversando largamente con Carlos de Tomaso en la segunda edición del Diálogo, este es el programa de las 2:30, junto con Roberto Gómez Alcíbar y con Mauricio Icaza. Hicimos un paneo general de toda la situación del habeas corpus. Yo tengo un par de preguntas al respecto y tenía que ver concretamente sobre la pertinencia o el porqué de la presencia de la Procuraduría General del Estado en esas habeas corpus. Porque yo entiendo que cuando citaron a la SNAI, el SNAI no tenía, y es lo que hablábamos ayer, no tenía personería jurídica, sino debieron haberte citado a tu institución y a ti como procurador. Al no hacerlo, es una causa de nulidad. Eso lo hablamos ayer con Carlos de Tomaso, pero sobre la pertinencia quisiera que nos ilustres, querido amigo. Buenos días. Buenos días, estimado Eduardo. Qué gusto verte nuevamente. Lo mismo. A través de la pantalla de I99. A ver, la pertinencia es una cuestión muy importante. No nos olvidemos, recordemos en primer lugar las razones de la privación de libertad del señor Jorge Glass. Él fue condenado a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Él fue condenado además a 8 años de prisión por el delito de cohecho en el caso Sobornos. En esos 2 casos, la Procuraduría General del Estado presentó acusación particular en nombre de la víctima de esos 2 casos, que era el Estado ecuatoriano. Nosotros, como representantes judiciales del Estado ecuatoriano, estamos facultados, obligados en realidad, a presentar acusación particular. De modo que el momento en que el cumplimiento de la sentencia en esos casos, en la parte relativa a la privación de libertad, tiene una incidencia como es un recurso de habeas corpus, la Procuraduría General del Estado tenía que estar citada con la demanda de habeas corpus y convocada a través de providencia debidamente notificada a la audiencia de la acción de habeas corpus. Cosa que no ocurrió, ni lo uno ni lo otro. Pero es que además hay mandato legal expreso de que cada vez que una entidad del Estado ecuatoriano sea demandada, la Procuraduría comparezca, sea que esa entidad goce de personería jurídica o no goce de personería jurídica. Si goza de personería jurídica, la Procuraduría simplemente acompaña.
Pero si no goza de personería jurídica esa entidad pública, es la Procuraduría la que asume la representación judicial de la entidad estatal. En este caso, el SNAI, Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad, esta es una distinción que hacía, una explicación que hacía yo durante la audiencia. Mediante decreto de creación del SNAI, al SNAI se le otorga personalidad jurídica, más no personería. La personalidad es una cosa, la personalidad es la existencia jurídica, existencia en el mundo jurídico. La personería, en cambio, es la capacidad de comparecer a juicio, lo que en derecho se llama el jus standi, la capacidad de simplemente aparecer, pararse frente al tribunal. Eso no tiene SNAI. Y por lo tanto, la Procuraduría tenía que haber sido citada con la demanda y convocada a la audiencia. Como eso no ocurrió, el proceso de habeas corpus es nulo y la resolución es nula. Y eso es lo que le hemos pedido a la Corte Provincial de Justicia de la provincia de Santa Elena, que declare y que resuelva en el sentido de que todo es nulo. El hecho de que todo es nulo a partir de la presentación, de la calificación de la demanda, simplemente acarrea el efecto de que el señor Glass tenga que ser devuelto al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Eso no quiere decir que el proceso muere ahí. Tendrá que continuarse con el proceso, mejor dicho, reanudar el proceso de habeas corpus, pero respetando el debido proceso. Más allá del hecho de que también el juez de Manglar Alto era incompetente, de modo que tendrá que ser iniciado ante el juez competente. ¿Quién es el juez competente para juzgar una acción de habeas corpus planteada por el señor Jorge Glass? La Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque el señor Glass goza de fuero de Corte Constitucional por haber sido vicepresidente de la República. De modo que el señor juez de Manglar Alto lo hizo todo mal, lo hizo todo mal. Íñigo, y finalmente, en el mismo sentido, todavía sea el que sea el resultado, si no le va bien al ex vicepresidente, tiene una acción constitucional que podría, si se demuestra que se ha roto algún tipo de regla constitucional o ley constitucional, poderla aplicar para sustituir la condena, ¿no? Normalmente no se cumplen las condiciones de la Corte Constitucional, pero se podría decir que tiene todavía esa opción, y es una opción que está en camino, si pierde, si no gana el veredicto el próximo jueves, ¿verdad? Señor Glass, yo me imagino, si la Corte Provincial de Santa Elena emite su fallo con estricto apego al derecho, yo me imagino el siguiente escenario. El señor Glass es devuelto al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. El habeas corpus es nuevamente planteado ante quien corresponde, que es la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional resuelve sobre la base de la documentación que le presente SNAI y la documentación que le presente la defensa técnica del señor Glass. Ahí se decidirá si efectivamente la salud del señor Glass, porque de eso se trata el habeas corpus. El habeas corpus se trata de, para una persona detenida en virtud de una sentencia ejecutoriada, en este caso de 2 sentencias ejecutoriadas, el habeas corpus no versa sobre la libertad. El habeas corpus versa sobre su salud y su seguridad personal al interior del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Entonces, la Corte Constitucional tendrá que resolver sobre eso. Esto no tiene nada que ver con otra cosa que se ha mezclado en la discusión, y es el tema de si el señor Glass tiene derecho a acogerse al régimen de prelibertad. La Procuraduría sostiene que no. Él a lo que podría acogerse es a un régimen semiabierto para el cual él todavía no ha cumplido el porcentaje del tiempo requerido en la ley. La Procuraduría no pretende nada más ni nada menos que se aplique la ley.
La Procuraduría General del Estado no tiene nada en particular en términos personales contra el señor Glass o contra ningún otro recluso. Lo único que queremos es que se aplique la ley, porque cuando no se aplica la ley, cunde la impunidad. Y lo peor que puede ocurrir para una sociedad sumida en la violencia como la que tenemos hoy en día es que los delincuentes campeen a sus anchas por las calles porque los jueces no cumplen con los mandatos legales en cuanto a la sanción a estos delincuentes. En razón a tu respuesta, Íñigo, en razón a lo que estás razonando, entonces creo que ha solicitado la Procuraduría la revocatoria de la libertad del señor Glass. Hemos solicitado la revocatoria de la resolución de habeas corpus. De la sentencia, perdón, es la revocatoria de la sentencia. De la sentencia, en la medida... De la sentencia. En la medida en que el procedimiento es nulo. Okay. Pero lo que ocurre entonces es que siendo nulo el procedimiento, tendrá que reiniciarse desde el momento en que se generó esa nulidad. Pero ya no ante el juez de Manglar Alto, sino ante el juez competente, que es la Corte Constitucional. Procurador, usted ha citado unas causas de nulidad de procedimiento, pero dentro de la resolución debe haber la parte emotiva en que un juez debe justificar el porqué de la resolución. Y está claro que el habeas corpus es una garantía para el detenido por el tema de salud, por el tema de riesgo a su vida, por muchas consideraciones que hoy cambiaron porque anteriormente nos enseñaban eso en derecho municipal porque era una garantía que la ofrecía el alcalde. Hoy ya es una garantía mucho más amplia. Estas considerandos, estas motivaciones, tampoco son las correctas. Entonces hay en fondo y forma. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. Sí. En la audiencia el día miércoles, los temas de fondo fueron alegados por el SNAI y por el Ministerio de Salud Pública. Por el SNAI como parte recurrente y por el Ministerio de Salud Pública como amicus curiae. En realidad, usted tiene razón. La resolución del juez de Manglar Alto fue una relación de motivación. Por ejemplo, simplemente para darle un ejemplo, una sentencia, relación, tienen que estar correlacionados los hechos del caso debidamente probados y las normas jurídicas. Es decir, usted tiene como una parte del silogismo jurídico la norma, por otra parte tiene, como otra premisa tiene usted los hechos, y al final la sentencia del juez es la conclusión de ese silogismo jurídico. Aquí teníamos unos hechos que nunca fueron probados. Por ejemplo, nunca se probó dentro del proceso que la señora Malavé tenía su residencia en el Cantón Manglar Alto. No consta del expediente que ella hubiera sido residente del Cantón Manglar Alto. No consta en el expediente que la señora Malavé hubiera intentado determinar dónde se encontraba el señor Glass al momento de la presentación del habeas corpus. No hay nada en el expediente que diga que el juez haya tratado de obtener información respecto del hecho de que la señora Malavé quiso saber dónde se encontraba el señor Glass. De modo que simplemente por ese tema, la resolución del juez de Manglar Alto carece de motivación, más allá de una serie de otras deficiencias de esa sentencia que hacen que tanto en la forma como en el fondo la sentencia sea nula y tenga que ser declarada como tal. Por favor, tengo una pregunta y Alberto Quintana también, ¿no? Solamente, ¿cuántos habeas corpus presentó el ex vicepresidente? Por favor, Íñigo. ¿Ha presentado? A lo largo de su detención, el señor Glass ha presentado, con serían 5 habeas corpus, ninguno de los cuales anteriormente le fue concedido porque simplemente el señor Glass, hay una cosa que hay que decir, y es que el señor Glass alega que no se le dio la atención médica debida
dentro del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Se le dio toda la que se pudo, y la que no se le pudo dar no se le dio porque él se negaba a ser atendido por los médicos del Centro de Rehabilitación Social o los médicos del Ministerio de Salud Pública que venían a verle. De modo que resulta un poco paradójico alegar falta de atención en salud cuando quien se negaba a ser atendido era él. Pero efectivamente aquí, en este caso, se pone en evidencia un relativo abuso de la acción del habeas corpus. Un relativo abuso que a la quinta, bueno, no fue a la tercera la vencida, fue a la quinta. Pero en la medida en que esa quinta fue ilegal, la Procuraduría está tratando de revertir esa situación. Y como digo, no porque tengamos nada contra el señor Glass, ni contra nadie en particular, sino porque creemos que la única forma de garantizar una convivencia civilizada es erradicando la impunidad y consolidando el Estado de Derecho. Alberto Quintana con su pregunta final. Íñigo Salvador. Sí, señor procurador, básicamente en el tema de la necesidad de fortalecer la institucionalidad en el Ecuador, ¿qué deja justamente como producto de el trabajo en esta gestión de 4 años el doctor Íñigo Salvador? ¿Y qué tan importante? Porque a veces pasamos de largo un concepto tan fundamental. Sobre todo usted mencionaba la violencia que se vive, esta arremetida de las organizaciones vinculadas al crimen organizado transnacional, ¿no?, contra la sociedad. Y hay que reconocer, tenemos instituciones súper débiles. ¿Qué tan importante es aquello y qué deja como legado su periodo frente a la Procuraduría General del Estado en este tema, la institucionalidad? 8:41. Gracias. Sí. Yo creo, no me corresponde a mí juzgarlo en realidad. Yo preferiría escuchar qué dicen otras personas, qué dicen los ciudadanos comunes, qué dicen los medios de comunicación sobre la gestión actual de la Procuraduría. Yo lo que me atrevo a rescatar es, a ver, en primer lugar, el hecho de la presencia de la Procuraduría General del Estado en aplicación de las facultades que le da la Constitución y la ley en los principales casos judiciales para hacer valer la defensa del derecho, la defensa del interés público. Ha sido una procuraduría abierta y presente en la opinión pública, número uno. Número dos, creo que la Procuraduría también ha mostrado un mayor fortalecimiento en su capacidad de resolver consultas sobre temas muy peliagudos que se le presentaron siempre, consultas que siempre fueron aceptadas, quiero decir, dictámenes que siempre fueron aceptados por la sociedad como dictámenes apegados a derecho, tanto así que resolvieron situaciones concretas. Estoy pensando, por ejemplo, en los dictámenes que se le pidió a la Procuraduría sobre diferentes temas de procedimiento al interior de la Asamblea Nacional, sobre diferentes temas para el funcionamiento adecuado de los gobiernos autónomos descentralizados cantonales, de las más diversas índoles. Simplemente pongo como ejemplo, en la propia ciudad de Guayaquil se me consultó en algún momento el tema de la devolución del IVA a las entidades municipales. Obviamente la respuesta fue inmediata y fue favorable porque eso es lo que dice la ley. Ahora, gracias a esa respuesta, los gobiernos autónomos municipales gozan de un procedimiento expedito para la devolución del IVA. También un tema que en su momento ocupó las primeras planas de los medios impresos en el país, especialmente en Guayaquil, cuando la señora alcaldesa planteó la posibilidad de que el municipio de Guayaquil adquiriera vacunas cuando estábamos en medio todavía en la fase terriblemente dramática de
de la pandemia, la Procuraduría le dio la razón al municipio de Guayaquil para que ellos pudieran adquirir las vacunas. Y así por el estilo. Entonces, en ese ámbito también la Procuraduría ha marcado un papel importante, un papel de presencia con respuestas claras en el ámbito jurídico a los problemas, dándoles inmediatas soluciones. Creo que el legado más importante que dejaré de mi administración será el proyecto de fortalecimiento institucional. Yo creo que la Procuraduría va a ser una completamente distinta después de que el proyecto concluya su implementación, que será en el transcurso de los años 22 y 23. A fines del año 23 ya estará concluido y entonces podremos ver las diferencias entre la vieja Procuraduría y la Procuraduría del futuro. Era, de alguna manera, doctor, valdría la pena, ¿no?, que el proceso que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social esté pues también bien orientado a efectos de que no sea la política o los intereses particulares los que precisamente lleven a un funcionario que no sea el ideal a ocupar ese cargo. Éxitos en la cabalgata mañana. Tenemos mensajes también de la gente que pedía el nombre de su novela. Algunos están descubriendo también esa faceta de novelista del doctor Íñigo Salvador Crespo, ¿no? Entonces vale la pena que recuerde el nombre de la novela que justamente Muchísimas gracias. Es un nombre muy simple, es un nombre muy fácil y de fácil recordación. Se llama 1822, la novela de la independencia. La novela de la independencia. Yo sí le voy a decir lo que usted no quiso decir. Gracias por honrar el cargo de Nicolás Parducci, de el doctor Maldonado Renela, de Germán Carrión, porque cuando se deja la vara muy alta es imposible, es un poco complicado que el que tiene que nominar nombre a iba a decir una cosa que no debo decir, nombre a cualquier cosa. Mi querido Íñigo, es que te nombró buena gente, nada más. Afortunadamente, el señor presidente de la República, ¿no es cierto? Porque él tiene que presentar una terna y será él el que escoja los nombres adecuados. Creo que de alguna manera él se ha dado cuenta de el tipo de gestión que he hecho yo y buscará un reemplazo adecuado llegado el momento. Mi querido Íñigo, oye, solo a manera más que no es chisme, sino comentario. Me dicen que hubo 30 amicus curiae y que eran copy-paste toditos. ¿Es verdad? Sí, sí. Hubo 35 amicus curiae. Buena parte de ellos, a la final solo intervinieron 12 amicus curiae, de los cuales 3 con la Fiscalía eran favorables a la postura del SNAI y de la Procuraduría General del Estado. Todos los demás eran favorables a la postura de la defensa del señor Glass. De esos, todos tenían exactamente el mismo texto. Era copy-paste, simplemente variaba el papel membretado y la firma del abogado que firmaba. Pero en realidad se ve que el amicus curiae está siendo utilizado más como una herramienta política, porque a la final los argumentos que ellos adelantaron en la audiencia eran sobre todo políticos y no jurídicos. Muy bien. Está siendo utilizado más como una herramienta política que como una verdadera ayuda al tribunal, porque de eso se trata, ¿no? Amicus curiae quiere decir amigo de la corte, el amigo del tribunal, una persona que aporta con elementos adicionales para que los jueces puedan decir el derecho de forma más adecuada. Eso no está ocurriendo con estos amicus curiae, estos escritos producidos en serie, en la misma computadora, con el mismo tipo de letra e incluso con las mismas faltas de ortografía. Con las mismas. Íñigo Salvador, Procurador General de Estado y querido amigo, muchas gracias. Nos veremos pronto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por la explicación, Eduardo. muy didáctico como siempre. Muy bien, fue el Procurador General de